En este día estaremos analizando este versículo de 1 Corintios 1:18. Estamos en la serie de enseñanzas acerca de este tema principal que es la doctrina bíblica, cimentados en su palabra. El versículo de 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El título de esta enseñanza sobre este versículo es La doctrina de la cruz. ¿Qué es lo que podemos ver acerca de este verso? ¿Qué nos puede mostrar el Señor a través de este texto bíblico? Es de que habla de la palabra de la cruz. La cruz es el principal fundamento de salvación, porque ahí es donde nuestro Señor Jesucristo ofrendó su vida en un sacrificio sustituto para que nosotros pudiéramos encontrar perdón de pecados, porque es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros mediante el arrepentimiento y la conversión hacemos efectivo el beneficio de la cruz, principalmente el perdón de Dios, y a través del perdón pues hay muchas operaciones, muchas manifestaciones, muchas cosas que el Señor empieza a operar en aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y ha creído en Él, en el sacrificio que precisamente hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, dice que a los que se pierden, ¿quiénes son los que se pierden? Pues los que no han creído, los que tienen los sentidos embotados y no quieren recibir el beneficio de la misericordia del Señor en sus vidas. Pues entonces para ellos es locura lo que se predica acerca de la cruz y acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a los que hemos accedido por la misericordia de Dios a la salvación, entendiendo que la salvación es la restauración que el Señor trae a todo aquel que se acerca a Él mediante la cruz del Calvario, la restauración de todos los dones, capacidades, ministerios, recordando que el Señor nos creó con un propósito, y en esa creación nos creó con características, con una genética espiritual, de tal manera que nosotros pudiéramos cumplir una misión y una función dentro de la creación de Dios. Y este versículo dice que es para nosotros, o sea, para los que hemos alcanzado la salvación y el Señor nos ha abierto el entendimiento. Entendemos que la palabra de la cruz es poder de Dios. Hay otro verso en las Escrituras que dice que mediante el poder de Dios, nuestro Señor Jesucristo fue resucitado entre los muertos. Esa resurrección nos trae esperanza para nuestra propia resurrección. Ese mismo poder que actuó en nuestro Señor Jesucristo para resucitarlo es el mismo poder que va a operar en nosotros cuando nosotros participemos en esa resurrección precisamente. La palabra de la cruz no es solamente una doctrina, digamos, aislada, sino que en realidad es una serie de temas, es una serie de operaciones que el Señor ejecutó en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ahí se empezaron a manifestar muchas cosas que el Señor exigía, y también el inicio de grandes operaciones del Señor en todo aquel que, como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando nosotros crucificamos la carne
en la cruz juntamente con nuestro Señor no es crucificar físicamente, sino que la carne representa los deleites, los placeres de este mundo, tener la vista única y exclusivamente en las cosas de la tierra. Cuando nosotros renunciamos a todo ello, entonces, y lo hacemos por causa del reino, lo hacemos para servir al Señor, entonces nosotros somos trasladados, somos transformados para reactivar todos esos dones, capacidades, ministerios que el Señor nos dio y con los cuales Él nos creó. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El objetivo de la cruz del Calvario es encontrar la paz con el Señor. Antes éramos enemigos, pero en la cruz nos reconciliamos con el Señor a través de la sangre de la cruz de nuestro Señor. O sea, esa palabra, sangre de la cruz, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio encontramos paz con el Señor, una reconciliación con el Señor. Pero es una serie de operaciones, como vuelvo a repetir. La gente no entiende, el gentil no entiende, el que se pierde no entiende la cruz del Calvario porque no comprende la doctrina y las características de esta doctrina de la palabra de la cruz. Porque se tienen que discernir espiritualmente, como dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Si no hay un despertar espiritual, si no permitimos a Dios que despierte nuestro espíritu y los sentidos de nuestro espíritu, no vamos a percibir las cosas del espíritu y no vamos a poder entender la palabra de la cruz, la palabra del Señor, el evangelio. No lo podríamos entender, sino que simplemente sería una locura, como para mucha gente la palabra, el evangelio y la fe cristiana es una locura. Sin embargo, 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. La predicación es Cristo crucificado. Ese es el centro del evangelio. Ese es el centro de nuestra fe. Cristo crucificado, porque a través de ese sacrificio, vuelvo a repetir, encontramos la salvación y el Señor nos muestra el camino que nos llevará de retorno a la casa del Padre, lo cual significa el retorno a recuperar la imagen con la cual el Señor nos creó. Amén.